Alguien golpeaba la ventana, pero yo vivía en un tercer piso. Los golpes sonaron 3 veces, secos, claros, lentos. Tac, tac, tac. Me quedé inmóvil en mi cama, con los ojos clavados en la ventana de mi cuarto, porque yo vivía en el tercer piso. No había árbol cerca, no había balcón, no había escalera de incendio. Y afuera, detrás del vidrio, no se veía nada, solo la oscuridad y el reflejo tembloroso de mi propia cara. Entonces, volvieron a sonar, más fuerte. Tac, tac, tac. Y esta vez, junto al sonido, algo cambió dentro del cuarto. La silla que yo dejaba siempre junto al escritorio, ahora estaba frente a la ventana. No la vi moverse, simplemente ya no estaba donde debía. Estaba colocada justo debajo del vidrio, como si alguien pequeño lo hubiera arrastrado hasta allí para subirse. Hola, soy Enreyoso y estás escuchando Enreyoso Terroroso. La historia de hoy es una de esas que no necesitan monstruos ni gritos para meterse bajo la piel, porque a veces basta un golpe en la ventana correcta, a la hora equivocada, para entender que hay cosas que no aceptan que alguien ocupe su lugar. Y lo peor es que esa no fue la primera señal. Todo había comenzado 4 días antes. Yo llevaba poco tiempo viviendo en ese apartamento. Era un edificio viejo, de pasillos estrechos, escaleras de madera que sonaban aunque nadie subiera, y una humedad constante que parecía estar metida en las paredes. Lo había alquilado porque estaba dentro de mi presupuesto y porque en ese momento necesitaba empezar de cero. Venía de una etapa mala, una ruptura, problemas de dinero, demasiado ruido en la cabeza. Vivir solo me parecía una buena idea. Los primeros días fueron normales. Silencio, rutina, nada extraño. Hasta que, una noche, al llegar de trabajo, vi que la ventana de mi cuarto estaba apenas abierta. No mucho, solo unos centímetros. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada, pero pensé que tal vez no la había ajustado bien antes de salir. La cerré, cené algo rápido y seguí con mi noche. Pero cuando fui a acostarme, noté una cosa rara. La silla del escritorio estaba frente a la ventana. No le di demasiada importancia. Supuse que la había movido yo mismo en la mañana medio dormido. Así que la regresé a su lugar. Al día siguiente, pasó otra vez. Y al otro, también, siempre igual. La silla amanecía colocada frente al vidrio, perfectamente alineada, como si alguien la usara para asomarse. Ahí empecé a sentir esa incomodidad difícil de explicar. No miedo todavía, más bien esa sensación molesta de que algo no encaja. Esa misma tarde, mientras subía, me crucé con la señora del segundo piso. Era una mujer mayor, callada, de las que viven pendiente de todo, aunque hagan como que no miran. Me detuvo con una pregunta extraña. Ella me dijo: ¿usted tiene hijos? Yo le dije no. Se quedó mirando un momento y luego miró hacia arriba, hacia mi piso. Y dijo: solo eso, y cerró la puerta. Esa noche me despertó un sonido leve. No eran golpes aún, era como un roce suave contra el vidrio. Abrí los ojos y me quedé escuchando la oscuridad. Nada. Encendí la lámpara y el cuarto estaba tal cual como lo había dejado, o casi, porque otra vez la silla estaba frente a la ventana. Y al acercarme sentí un olor raro, un olor como húmedo, frío, como tierra recién movida después de la lluvia. Así que abrí la ventana con cuidado y me asomé. Nada. 3 pisos de caída y la calle vacía abajo. La cerré, empujé la silla de vuelta al escritorio y no volví a dormir bien. Desde ese momento, cada noche se volvió un poco peor. A veces eran roces, a veces un golpecito aislado y a veces ese mismo olor a tierra mojada. En una madrugada escuché algo que me puso la piel de gallina. Un pequeño arrastre. No como patas o como zapatos, más bien como si alguien muy liviano arrastrara las plantas de los pies sobre el piso.
Me senté de golpe en la cama y contuve la respiración. El sonido venía del lado de la ventana. Encendí la luz. Nada. Pero la silla estaba otra vez colocada bajo el vidrio y encima del asiento había una línea de barro oscuro, muy fina, como la marca húmeda de 2 pies pequeños que se habían apoyado ahí. A la mañana siguiente bajé decidido a preguntarle al portero si había pasado algo en ese apartamento. Era un señor ya mayor, seco, de pocas palabras. Le pregunté si antes de mí había vivido una familia allí. Él me dijo que sí, una mujer con su hijo. Le pregunté qué había pasado. Él se quedó callado unos segundos y después respondió: el niño murió. Así, sin adornos. Me dijo que estaba enfermo, que casi nunca salía, que pasaba horas en ese cuarto subido en una silla, mirando por la ventana hacia la calle, viendo a otros niños jugar desde arriba. Que la madre, después de perderlo, empezó a decir que por las noches lo seguía oyendo golpear el vidrio para que lo dejaran entrar. Le pregunté si el niño había muerto en el apartamento. El portero negó con la cabeza. No. En el hospital, me dijo. Eso extrañamente me tranquilizó un poco, hasta que añadió: pero lo velaron ahí una noche. La madre insistió. Sentí que algo me bajaba por la espalda, así que no pregunté más. Esa tarde no quería regresar, pero lo hice. Entré al apartamento con una incomodidad que ya no podía disimularme a mí mismo. Dejé las llaves, me quité los zapatos y fui directo al cuarto. La silla estaba en su lugar, la ventana cerrada, todo normal. Me sentí un poco ridículo. Estuve a punto de convencerme de que el cansancio me estaba jugando sucio, hasta que vi algo en el borde interior del marco. No eran manos, no eran manchas grandes, eran pequeñas marcas semicirculares oscuras, alineadas una detrás de otra sobre la madera blanca. Como si unos dedos diminutos, embarrados de barro, se hubieran apoyado ahí para hacer fuerza al entrar. Y debajo, sobre el piso, habían 2 huellas pequeñas, descalzas, imperfectas, como las de un niño que hubiera pisado en tierra húmeda y luego se hubiera detenido. No seguían hacia ningún lado, empezaban allí y terminaban allí, como si hubiera aparecido de pie junto a la ventana y luego se hubiera desvanecido. Pasé un trapo varias veces, casi con rabia. Después me quedé mirando el vidrio un largo rato, como esperando que me devolviera una explicación. No pasó nada, hasta esa noche. Fue entonces cuando sonaron los 3 golpes. Tac, tac, tac. Yo seguía en la cama paralizado, mirando la silla colocada justo debajo de la ventana donde yo no la había puesto. La lámpara del cuarto estaba encendida, la cortina abierta. No había nada afuera, pero el vidrio comenzó a empañarse de abajo hacia arriba. No por dentro, por fuera, como si alguien estuviera respirando del otro lado, muy despacio, muy cerca. Y sobre ese vaho, lentamente, empezó a dibujarse una figura. No una mano, no una cara, un dibujo torpe, infantil, una casa pequeña, y al lado un cuadrado con una cruz encima, una tumba. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces, la voz sonó bajita, casi triste, confundida. Mami, Te juro que no había nada monstruoso en esa voz. Y eso fue lo peor. No sonó como algo maligno. Sonó como un niño perdido, un niño cansado. La voz volvió a sonar, apenas un susurro pegado al vidrio. no alcanzo. Y en ese mismo momento, la silla crujió delante de mí, como si alguien acabara de apoyarse en ella. No se movió mucho, solo ese pequeño quejido seco de la madera aceptando un peso mínimo, pero suficiente. Suficiente para hacerme entender que todo lo que estaba afuera no quería romper la ventana. Quería subir. Quería asomarse otra vez. Quería volver a ver desde el lugar que había sido suyo. Yo retrocedí sin dejar de mirar, y entonces los golpes cambiaron. Ya no venían del vidrio,
venían de abajo, muy despacio, muy cerca. Tac, tac. Miré al piso y vi aparecer una a una pequeñas huellas húmedas de barro oscuro, desde la ventana hacia mi cama. No pasos completos rápidos, no. Huella, pausa, huella, pausa. Como si algo pequeño caminara con esfuerzo, como si apenas supiera sostenerse. Ahí sí, salí del cuarto. No corrí escaleras abajo como loco ni nada de eso. La verdad fue peor. Salí despacio, sin querer dar la espalda de todo. Agarré solo el teléfono, las llaves y una mochila que tenía en la sala, y me fui a pasar la noche donde un amigo. Al día siguiente volví acompañado. Recogí mi ropa, mis papeles y lo necesario. No di explicaciones largas, no hice drama, simplemente no volví a dormir allí. Semanas después, ya instalado en otro lugar, me encontré por casualidad con la señora del segundo piso. Me reconoció enseguida. Me preguntó si seguía viviendo en el edificio. Yo le dije que no, y ella sintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces le pregunté por qué nunca me advirtió. Su respuesta aún me sigue dando escalofríos. Me dijo, porque no llama a cualquiera. La miré sin entender y añadió, solo golpea cuando cree que su mamá volvió o cuando siente que alguien está durmiendo en su cuarto. Desde entonces no puedo dormir con una silla cerca de la ventana, y cada vez que llueve y entra ese olor a tierra mojada, me acuerdo de aquella voz, no enojada, no furiosa, solo triste, como la voz de alguien que sigue regresando al mismo lugar, pero que no entiende por qué un día lo dejaron afuera. Si te gustó esta historia, sígueme en mis redes como Rey Oso y acompáñame en el Río Oso Terroroso, porque hay cosas que no raspan la puerta, no bajan por el pasillo, no se esconden bajo la cama, solo vuelven de noche al sitio donde creen que todavía viven.